Dios los bendiga. Gloria sea a nuestro Rey que vertió toda su sangre en la cruz y nos salvó por su gracia, por su amor, por su benevolencia para nosotros, grandes pecadores. Gloria y honra siempre a Cristo. Amados hermanos, quiero insistir en esta mañana en pedirle, que use esta plataforma, ya que no estamos en físico, donde interactuamos, donde nos damos un abrazo, donde nos damos un saludo, donde invitamos amigos que se sumen. Entonces lo que nos queda es usar la plataforma, no solo en la transmisión, sino también en sus reacciones, también en sus comentarios, saludos, y también en compartir. Insistimos en esto porque así llegamos a su familia, así llegamos a sus amigos, así llegamos a sus compañeros de trabajo y a otras personas por las cuales hemos estado orando. Así que les invito que si no lo han hecho, lo hagan hoy. Hoy es el día para que lo hagan. Y vamos a pasar a la exposición de su palabra. Vamos a pedirle también a Dios que traiga tranquilidad a nuestro pensamiento para poder exponer la palabra fielmente, para la gloria de Cristo. Amados hermanos, Dios es soberano de eso. De hecho, de eso vamos a hablar hoy. Y su providencia siempre va enfocada para su gloria. Así que el soberano Dios no permitió que saliéramos hoy a la hora, pero Él tiene el plan perfecto, bello y hermoso. Entonces, vamos a ir al libro de Hechos, siempre, y al capítulo 7. Aunque lo leímos en la última vez que hace 2 domingos que estuvimos predicando, vamos a volver, solo vamos a leer 16 versículos. Voy a pedir que vayan conmigo a Hechos 7 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 16. Léanlo por favor usted en su casa. El sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así? Y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a la tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aún paz para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así: de su descendencia, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reduciría a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión. Y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José
hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también sus padres, nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. Vamos a orar. Buen Dios y Padre, te ruego que traigas paz, tranquilidad y concentración a mí, Señor. Realmente deseo de todo mi corazón estar inundado de tu palabra, dominado por ti, para exponer tu palabra. Perdona todas mis culpas y úsame para tu gloria. De todo corazón, Padre. Pero también ruego con la misma intensidad por los que están oyendo, por los que están conectados, para que tu gracia y tu amor también esté con ellos, que te apoderes de su pensamiento y de sus corazones, para que su confianza plena pueda reposar en el soberano Dios, en ti, Señor. Así que concédenos, Padre, que con las virtudes de Cristo, sobre todo su humildad y su amor, tu palabra sea expuesta. Y con las virtudes de Cristo, tu palabra sea oída, atendida. Quebranta nuestro corazón con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. La providencia y la soberanía de Dios. De eso vamos a hablar. ¿Qué vamos a hacer hoy, empezando hoy y algunos domingos? Vamos a ir más a detalle de lo que es el discurso o el mensaje de Esteban en Hechos 7. La última vez, hace 2 domingos, vimos un vistazo y vimos cuál era el tema, el propósito y las reacciones que esto había causado. Hoy vamos a irnos un poquito a algunos segmentos que hemos hecho en los cuales logramos identificar en el discurso de Esteban. Si ustedes revisan y leen y releen y vuelven a leer y le ponen mucha atención, se darán cuenta que él hace un viaje por todas las sagradas escrituras. Para los judíos, el Antiguo Testamento tenía 3 divisiones, diferentes a como lo dividimos nosotros, pero es el mismo contenido. Para ellos será la ley, los profetas y los escritos. Esteban va por la ley, por los profetas y por los escritos, hasta llegar a su punto. En cuanto a la ley, donde él más tiempo invirtió bastante en Génesis y Éxodo. Hoy vamos a ver el tiempo que él invierte en Génesis. ¿Qué está enseñando? ¿Cuál entendemos que es el propósito? Desde el versículo 1 al 16, todo lo que él está narrado en Génesis. Desde finales de Génesis 11 hasta el capítulo 50. Luego, en el versículo 16, él ahora introduce el libro de Hechos y empieza a recordar hechos que están registrados en el libro de Éxodo, en el libro de Éxodo. Incluso hace una cita del libro de Amós y también referencia a algo, podríamos decir, de Deuteronomio y del libro de Josué. Ya en el versículo 46, él se refiere a otros libros como Samuel, Crónicas y Reyes. Entonces él hizo un viaje por toda la Biblia, Hoy nos vamos a concentrar desde el versículo 1 hasta el versículo 16. En nuestra observación hemos notado muy evidente una referencia indirecta, porque él no dice Dios es soberano, su providencia es perfecta, pero hay una referencia en lo que él está enseñando en cuanto a la soberanía y a la providencia de Dios. Hemos hablado en varias ocasiones de la soberanía de Dios. Vamos a volver a hablar y vamos a ver también esa providencia de Dios.
en estos versículos. Intentaremos ser breves, ajustarnos a este cambio de horario, pero ser precisos con la palabra de Dios. Recuerden que Esteban está en el concilio. El que le da la palabra, el concilio, esas autoridades político-religiosas de Jerusalén, presididas por el sumo sacerdote. Es el sumo sacerdote el que le da la palabra a Esteban. De hecho, en el versículo 1, él le pregunta, el sumo sacerdote, ¿es esto así? Porque lo estaban acusando de blasfemo, de hablar contra Moisés y contra la ley y contra el lugar santo, el templo. Entonces el sumo sacerdote le da la palabra y le dice, ¿es esto así? Y Esteban inicia a hablar. ¿Y él qué hace? Por lo menos en estos versículos en los que vamos a meditar hoy. Él se va a los orígenes de la nación de Israel. Porque él está frente a las autoridades de la nación hebrea. Entonces él se va a los orígenes. Y viene desde los orígenes y al final del capítulo vemos que cae a ese día. Hizo una muy rápida secuencia de las cosas muy importantes para esta nación. Y cabe señalar que él, de entrada, en los orígenes, aunque menciona a Abraham, él no está diciendo que el origen es Abraham, aunque Abraham es el patriarca primero, es la raíz de toda la sangre hebrea. Pero claramente dice él que antes que él estuviera en Harán, estaba aún en Mesopotamia, Dios se apareció, el Dios de la gloria se le apareció a Abraham, porque le guste o no le guste a algunos, independientemente de nuestras posturas teológicas en el final de los tiempos, esto es innegable. La nación de Israel tiene su origen en el pensamiento eterno de Dios. Hay muchas naciones por el mundo, pero al menos de Israel, porque está registrado en su palabra, podemos decir, es una nación que nació por designio divino. Quien originó esta nación no fue Abraham, fue el Dios de Abraham, que escogió por gracia a Abraham, siendo y teniendo costumbres paganas, él y su familia, lo escoge, lo llama y se le apareció. Eso está en el versículo 2. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham. Entonces, desde un inicio, Esteban está haciendo referencia al Dios soberano. Esa nación no existía por Abraham, por Jacob, por Isaac, por Jacob, por Moisés, por David. Existía porque Dios la había concebido en su mente y él tenía un plan para que esta nación creciera, fuera prominente, conquistara la tierra que él había prometido y llegara hasta este día de que Esteban está hablando, independientemente de todas las persecuciones que tuvieron. Entonces, eso lo sabían los que estaban escuchando a Esteban, pero él lo trae porque también es parte de su argumento, esa soberanía de Dios preciosa. Él es soberano. ¿Cómo notamos la referencia de Esteban a la soberanía de Dios? Cabe mencionar que es muy probable que Esteban haya estado aquel día que los discípulos oraban allá en Hechos 4, y las primeras palabras que dijeron, si ustedes se van a Hechos 4:24, y ellos
habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, para iniciar la oración, soberano Señor. Si Esteban no estaba ahí, no importa. Era algo que estaba impregnado en la creencia, en la fe de la iglesia, la soberanía de Dios. Entonces, él va haciendo referencia y es muy notorio, porque si ustedes tienen su Biblia y si observamos un poco, vamos a ver que él, a quien va haciendo sistemáticamente referencia en la narración de los hechos históricos de la nación de Israel, es a Dios. Vean, Dios se apareció, versículo 3, y le dijo, o sea, Dios habló. Versículo 4, casi al final, Dios le trasladó a esta tierra. Es Dios, la voluntad de Dios. Incluso dice que Dios no le dio heredad en aquel momento. Lo llevó a esa tierra para que la viera, no le dio heredad. ¿Quién no le dio heredad? Dios, final, en medio del versículo 5, pero le prometió. O sea, viene hablando de Dios, no está hablando de Abraham, no está hablando de la nación. Hablando de Dios y cómo Dios fue creando esta nación, pero dice, le prometió. Vean el inicio del versículo 6. Dios vuelve a hablar y le dijo Dios que su descendencia sería extranjera. Dios mismo, porque Él conoce todo, conoce el futuro nuestro, conoce, Él es omnisciente. Él tiene todo el conocimiento. Entonces le dice, en su conocimiento, le adelanta a Abraham. Abraham no tenía hijo. Esa tierra te la daré a ti y a tu descendencia, sin hijo. Su descendencia será grande. No tenía hijo. Y todavía le dice, en el versículo 6, su descendencia sería extranjera en tierra ajena. Eso fue en Egipto. Y que la reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Hasta le dijo por cuántos años. Porque está hablando de un Dios soberano. Él gobierna, hermano, sobre todo el universo. La historia no se escribe con desconocimiento de Dios. Él es el rey que gobierna. Ese es nuestro rey. Incluso ustedes lo ven en el versículo 7. Dios le sigue hablando. Yo juzgaré. Está anunciando que va a juzgar a Egipto por su paganismo, por su desobediencia, y Dios vuelve a hablar, le dijo Dios. Versículo 8, le dio el pacto de la circuncisión. No fue Abraham el que le dio el pacto. Dios le dio ese pacto con el cual ellos estaban muy arraigados. Al octavo día circuncidaban a todo varón. Abraham circuncidó a todos los de su casa cuando este pacto fue sellado por gracia y por obra de Dios. Entonces le dio el pacto. Y si ustedes se van al versículo 9 y 10, vemos que Dios en su soberanía, pues los patriarcas en esta ocasión, cuando habla ahí en el versículo 9, se está refiriendo a los 12 padres de las 12 tribus. Rubén, Isaacar, Leví, Judá, Dan, a los 12. Exclusivamente a los 11, porque dice, los patriarcas movidos a envidia vendieron a José, uno más de esos patriarcas, y ahí son los 12. Entonces habla de la envidia. Fíjense que a mí me generó curiosidad y me volví un poquito para atrás cuando estaba leyendo eso, porque Abraham, hermanos, vivió en esta tierra aproximadamente hace 4,000 años. 2000, estamos en el 2020. Bueno, súmele otros 2000 para atrás. O sea, es una nación milenaria. Abraham vivió por ahí. Y los patriarcas a los que se hace referencia, entonces, réstele unos pocos años. Réstele unos pocos años.
y ya tenían envidia de uno de sus hermanos. Curiosamente, en el capítulo 4, cuando la primera vez que toman a Pedro y Juan, dice el versículo 1 del capítulo 4, estos que estaban escuchando a Esteban eran estos mismos. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos. Envidia y el resentimiento, como pareciera, ¿no?, que tienen algunas conexiones. Incluso, no hace mucho, nosotros meditábamos también cuando otra vez vuelven a tomar a Pedro y a Juan, y ellos son movidos a celos, porque había celos en las autoridades judías hacia estas personas. Específicamente lo tenía aquí marcado, hermanos, quiero mencionárselos. Tantas marcas que la perdí. Sí, bueno, luego lo encuentro. Vamos a continuar. Pero hace la palabra de Dios referencia a que también tuvieron celos de ellos. Si no lo encuentro, no voy a tener tranquilidad. Sí, aquí está. Deme un segundito. Aquí está, hermano, el capítulo 5, versículo 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, que son los mismos, hermanos, que estaban ahí con Esteban, esto en la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Hablamos de que los patriarcas tuvieron envidia, ¿no? Primero estos tuvieron resentimiento y celos. Entonces esa partecita les ha de haber molestado un poco, ¿no? Porque al final los va a hacer caer que ellos son así o peores. Entonces vemos que Dios está ahí. Dios dice, versículo 9, estaba con él. Movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Es Dios. ¿Y quién lo libró? Versículo 10, y lo libró de todas sus tribulaciones. ¿Quién? Dios lo libró. Y José era sabio, hermano, era inteligente, interpretaba sueños, pero está claro en el versículo 10, y le dio gracia y sabiduría. Porque la historia de redención de nuestras almas y cualquier cosa de la historia es orquestada por el Dios mismo en su plan perfecto. Porque en la eternidad Dios concibió salvarnos, crear una nación. El Dios soberano creó una nación y prometió que en esa nación serían benditas todas las familias de la tierra, todos los pueblos, todas las etnias, todas las lenguas, por Jesucristo, que es descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob. Se hace referencia a que la nación de Israel son los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, porque Abraham tuvo otro hijo. Entonces, no son los descendientes de Ismael, son los de Isaac. ¿Y por qué se dice Abraham, Isaac y Jacob? Porque Isaac tuvo otro hijo. Pero no son los descendientes de Esaú, son los descendientes de Jacob. Y desde ahí, todos los que nacieron. Así lo designó Dios, porque Dios es soberano. Porque usted puede pensar, y yo puedo pensar, bueno, pero si realmente quería una nación más grande, hubiera dejado que los dos hijos de Abraham fueran los de la nación, porque los dos pueblos son enormes. Y habría menos conflicto, ¿verdad? Igual con los de Esaú, hubiera dejado. Pero hermanos, créanme, ese pensamiento está imperfecto, errado.
fuera de la soberana y perfecta voluntad de Dios. Sus pensamientos son perfectos. Él ya tenía como diseñado un plan. Ese plan no corre riesgo. Sí recibe ataques, pero no corre riesgos. Porque es Dios. Y aquí entra su providencia, a la cual también es muy notoria. ¿Qué es la providencia de Dios? Figurativamente hablando, Dios tiene una batuta y una, no sé cómo le quieran llamar, filarmónica, sinfónica, una orquesta, pero es el universo entero, hermano. Algo mucho más complejo que una cosa de música. Pero Él es el que va orquestando, como muy bien dicen algunos, todo su plan perfecto y haciendo que todo lo que sucede vaya encarrilado para el cumplimiento de su plan perfecto y que la gloria de su nombre prevalezca por siempre. De tal manera que la envidia, que es pecado, de los patriarcas contra José, intentando el enemigo, tentando a estos hombres con el pecado para desbaratar en la mente del enemigo esa mente malvada, perversa, y que solo ve hasta aquí enfrente, pensando desbaratar el plan perfecto y maravilloso de Dios. Pero no lo pudo desbaratar porque Dios lo encaminó todo para su gloria. Dios preservó a José y Dios le dio gracia a José para que el nombre de Cristo siguiera siempre encaminado. Y aquí quiero que marquen su Biblia uno de los versos más preciosos y que nos dejan más enseñanza a nuestras almas cuando hay envidia, cuando hay celos y cuando hay resentimientos. Dios es soberano y Él permite que pasen las cosas. Preocupados los 11 hermanos de José cuando estaba por morir Jacob, temblando, sudando helado. Pues ahora José es el que manda en este reino de Egipto. Al morir nuestro padre, nos corta la cabeza. Pues le fueron a pedir misericordia, por favor. Pero José, por favor, marquen Génesis 50, 19 y sobre todo el versículo 20. Le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Y vean lo que les dice. Este es un corazón que no tiene envidia, que no tiene celos, que no tiene resentimientos. Les dice José: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. ¿Quién lo encaminó a bien? Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo que Dios se lo había propuesto. ¿Quién sabía que iba a haber hambruna? ¿Quién sabía que el faraón iba a tener un sueño? ¿Quién sabía que el copero iba a estar y el panadero presos? El soberano Dios. Por lo tanto, como Él sabe todo, Él orquesta todo para que su plan perfecto, que no esté en riesgo, sea manifiesto para la gloria de Cristo y la salvación de nuestras almas. La providencia de Dios es clara a lo largo de otros hechos. Muy rápido voy a mencionar dos más. Muy conocida la historia de Jonás. Dios le manda que vaya a predicar a Nínive. Pero en su desobediencia y en su pecado, él no quiere ir, porque también tiene odio contra los de Nínive.
y él no va. Pero como Dios obra orquestando todo, él envía una tempestad en medio del mar, que esa barca, hermanos, lloraba porque los pescadores, con toda su experiencia ahí, los que estaban en la barca, temblaban, ahí iban a perecer. Tiran a Jonás al mar pensando que muere, pero la providencia de Dios, en su plan perfecto, quien gobierna sobre todo ser creado, lo animado y lo inanimado, envía a un pez gigante. No sabemos si es el más gigante de la historia, no lo sé, pero era gigante. De tal manera que conservó ahí la vida de Noé, hermanos. Ese es nuestro, de Jonás, ese es nuestro Dios. Y luego lo hace vomitar. ¿Y dónde creen que terminó Jonás? Aún en contra de su voluntad, obedeciendo los dictados divinos del plan perfecto y de la soberanía de Dios, que todo por su providencia fue orquestado para eso, aún en la desobediencia de uno de los suyos, en la de Jonás. Qué lindo es nuestro Dios. El pueblo de Israel, además de ser sometido a servidumbre y esclavitud a lo largo de la historia, quiso ser eliminado en múltiples ocasiones, hermanos. Es interminable la historia bíblica y extrabíblica. Pero una de ellas está narrada, y las hermanas creo que están estudiando el libro de Esther. Un hombre malo, muy malo, que odiaba, no sé si igual o peor que Hitler a los judíos, procuró, incentivó y logró que el rey firmara un edicto para que le dieran muerte a los judíos, a los hebreos. ¿Quién sabía que el rey Asuero iba a firmar este edicto? ¿Quién sabía que iba a haber un hombre tan malo como Amán? ¿Saben quién sabía? El que puso como reina a una hebrea. El Dios soberano, que mueve sus hilos de manera soberana y su providencia todo lo encamina. Y la horca que Amán había levantado para matar a Mardoqueo terminó siendo su propia horca. Y el pueblo de Israel que ayunó conservó su vida, porque el plan perfecto de Dios ha querido hacer por el enemigo siempre deshecho, pero no puede. Aún estando Cristo, lo tentó, mandaron a matar a muchos niños, Herodes. Jesús fue conservado. Lo mismo pasó con Moisés. Moisés fue conservado porque el plan de Dios no tiene riesgos. Nuestra redención está asegurada. Ya hemos sido justificados. Y nuestra glorificación, hermanos, tenga la plena confianza. Dios ya lo tiene eso escrito. Entonces no solo vemos la soberanía de Dios narrada, haciendo referencia a Esteban, sino su providencia en esa narración de José. Y luego pues nos habla de cómo algunos hechos ya de repente se dedica más a narración, pero está narrando todos estos hechos, usted los puede encontrar en el libro de Génesis. Cómo los padres tuvieron tribulaciones, cómo el pueblo de Israel siguió creciendo en Egipto. Incluso el versículo 14 da un dato al que quiero que lo apunte, quiero que le preste atención. Esteban dice: enviado José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de 75 personas. Me veo en la obligación de hablar de esto. Es un detalle nomás, pero importante. ¿Por qué Esteban dice 75? Yo estoy muy de acuerdo con muchos conservadores y teólogos que se han dedicado a estudiar. Y básicamente con ellos lo aprendí leyendo de ellos.
Y tiene sentido si uno lo revisa. Esteban, al parecer, está haciendo referencia a toda la descendencia de Jacob. No solo a los 70 que vinieron, porque ahí dice 75. Resulta ser que José también era hijo. Contó seguramente a su esposa. Tenemos conocimiento de 2 hijos y posiblemente un hijo o una hija más. De tal manera que por eso él dice 75. No es que la Biblia tenga contradicciones, sino que en el caso de Esteban incluye no solo a los que vinieron, sino a los que estaban ahí, porque de todos ellos se forma la nación de Israel. Entonces, esto no es todo el argumento de Esteban, por eso yo no puedo irme a la conclusión porque lo quiero llevar despacio, pero este viaje por Génesis de Esteban nos hace ensalzar la soberanía y la providencia de Dios. Él se va al origen de la nación, a cómo fueron creados. A mí me hacía meditar mucho esto. Quiero ejemplificarlo con un ejemplo. ¿Cómo no vamos a confiar en un Dios que es soberano? Que Dios perdone nuestras dudas. ¿Cómo no vamos a confiar en un Dios que toda su providencia la mueve para su perfecto plan? Porque a veces dudamos de Dios. Y para que nos dé un poco de pena, yo les quiero confesar algo. Este es un ejemplo nomás. A mi esposa y a mí nos encantan las hamacas. Posiblemente algunos de ustedes también. Si ustedes hubiesen visitado nuestro hogar cuando estábamos recién casados, en medio de nuestra casa, no teníamos hijos, solo éramos nosotros 2. Había una hamaca en medio de la sala. Difícilmente usted la iba a encontrar vacía, porque a los 2 nos gustan las hamacas. Cuando usted se acuesta en una hamaca, usted está confiando toda su integridad física en una hamaca. Usted se deposita total y completamente. Cuando nacieron nuestros hijos, no se quitaron las hamacas. Ellos también ahí reposaban. Confiábamos toda la integridad de nuestros hijos a esa hamaca, confiando. A veces en nuestros brazos nos íbamos a la hamaca. Era una confianza plena en una hamaca. Y yo pensaba, ¿cómo el hombre, cómo nosotros tenemos esa confianza plena en una hamaca de nuestra integridad, pero a veces dudamos de depositar toda nuestra confianza plena e íntegra en los brazos de un Dios soberano y que su providencia la encamina siempre para la gloria de Cristo y por lo tanto para nuestro bien. Porque ni yo los voy a engañar a ustedes, ni ustedes me van a engañar a mí. Hemos tenido muchas dudas en nuestro caminar en Cristo. Al parecer Esteban ya no las tenía. Al final del relato lo vemos. Pero en su exposición lo notamos. Él es Dios. Dios. Dios hizo. Dios dio. Dios prometió. Lo que prometió lo cumple. Dios guardó. Dios habló. Dios dio. Y si contáramos el relato de nuestra historia, también creo que Dios debería ser el actor principal. O más que el actor, al que tuviese la mención principal. Ahora, este pueblo que fue concebido en la mente de Dios, en su soberanía y en su providencia. Esteban sigue, no vamos a ir hoy, pero vamos a ver que ese pueblo fue rebelde, aún teniendo un Dios soberano, prominente, perfecto. Que nosotros no vayamos a caer en ese error. Quiero cerrar ya haciéndoles la invitación a que confiemos
en la soberanía y en la providencia de Dios. No importa cuál sea su situación. Porque el ejemplo que usa Esteban es un ejemplo histórico de José. Y es muy conocida la historia de José. Pero creo por esas palabras que leímos en Génesis 50, que era un hombre también que confiaba en la soberanía y en la providencia de Dios. Y esa confianza fue agradable a los ojos de Dios. Nuestra confianza en Él también lo será. Amados hermanos, amada iglesia, por oscura y gris que sea la situación, no perdamos nuestra confianza en el soberano y en el prominente Dios. Él siempre mueve sus hilos para nuestro bienestar. Y si el bienestar de Dios es lo que nuestra mente concibe como lo peor, creamos y creemos que es lo mejor para la gloria de Cristo y para nuestras almas. Así que vamos a dejarlo aquí y continuar el próximo domingo. Vamos a orar. Buen Dios y Padre de toda gloria, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, Señor, que nos permitiste explorarla, conocerla, y conocer sobre todo, resaltar de ti tu soberanía, esa que llevó a Cristo a la cruz, pero que era un plan ya soberano y perfecto desde antes de la fundación del mundo. Ayúdanos a confiar en Cristo, ese que resucitó entre los muertos, a depositar toda nuestra fe, nuestra confianza, nuestros planes, nuestro futuro, a que se haga tu voluntad agradable y perfecta. Gracias por esta iglesia y gracias por este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, creo que voy a continuar yo. Está el hermano Omar, ya me dicen, qué excelente noticia, así que pasamos con él.